Amigos, ahora vamos a conversar con el ingeniero Daniel León, que es fundador y coordinador del Centro de Estudios Humanistas Rosario. Estamos en el Hotel Chaco, en Asunción, Paraguay, donde se realizó el 5º Simposio Internacional del Centro Mundial de Estudios Humanistas y Daniel presentó un libro de su autoría y además también coordinó un taller muy interesante que tiene que ver con lo humano. Daniel, hola, y por favor, hola. Contanos acerca de ese libro que presentaste tan interesante. Bueno, el libro está basado en un método que fue originalmente concebido por Mario Rodríguez, más conocido como Silo, un pensador y escritor que nos acompañó durante varias décadas y nos orientó en varios aspectos. Y es un método que originalmente se propuso como una manera de encarar un estudio. Originalmente lo estudiamos como un método de estudio, pero ya desde el principio se dijo que ese método estaba estructurado en base al proceso del pensar, es decir, siguiendo las reglas del pensar. Por lo tanto, hemos visto que el ejercicio del método esclarece el modo en que uno piensa, y luego nos hemos dado cuenta que, tratando de difundir esto, que mucha gente realmente no tiene intenciones de realizar estudios. O sea, no todos los seres humanos son estudiosos o somos estudiosos, pero que nos hemos dado cuenta que en muchísimas situaciones uno necesita pensar para resolver un problema normalmente, y que cuando uno tiene un problema y necesita pensar, realmente no sabe cómo hacerlo, porque lo que tiene cuando tiene un problema es que no sabe qué hacer, digamos, cómo encarar, cómo enfocar esa dificultad que tiene o eso que necesita resolver. Como nadie nos ha enseñado a pensar, bueno, el método es un interesante camino para orientar el pensamiento. Obviamente lo mismo podría decirse de un investigador científico, por ejemplo, en cualquier disciplina que fuere, que también cuando se enfrenta a lo desconocido, a querer encontrar una razón o una explicación de algo que no es como un territorio donde no hay referencias. Es como ir en una neblina, en un barco que no se sabe a dónde va porque no tiene manera de saber qué es lo que hay alrededor. En esa incertidumbre se mueve, en general, el que dice: yo tendría que pensar sobre esto, o yo quiero pensar sobre esto. Entonces, el método es una manera de orientar esa incertidumbre sobre el pensar. El método es una guía para pensar, o puede serlo. Y bueno, digamos, en este libro hemos hecho énfasis sobre ese tema, sobre cómo es el proceso del pensar, y por eso le pusimos ese nombre, ¿no es cierto? Un método para pensar. Daniel, este libro, tengo entendido, ha sido galardonado con un premio importante en el ámbito académico de la ciudad de Rosario, en Argentina. Sí, tuvimos la oportunidad de presentar este libro en un concurso que se hizo de docentes e investigadores de la Universidad Nacional de Rosario, donde yo soy docente. Y bueno, en ese concurso obtuvimos un premio y ellos se encargaron, por lo tanto, de publicar el libro. Así que bueno, para nosotros fue una doble satisfacción. Por un lado, teníamos quien nos publicara el libro, y por otro lado, bueno, se pudo difundir en el ámbito académico. Le dimos una charla sobre ese tema, ¿no? Contame ahora del taller tan interesante que se dio en el marco aquí del 5º Simposio en el segundo día, ese taller acerca de lo humano, tan poco formal, ¿no? Totalmente, es una cosa que no tiene nada que ver con lo otro, completamente diferente, porque
digamos, si bien lo otro tenía un carácter fundamentalmente intelectual, esto otro, por el contrario, tenía un carácter, digamos, motriz y emocional. ¿Este tipo de prácticas se hacen en el centro de estudios como algo de desarrollo personal? Puede ser. Sí. Se hacen en general en los diferentes ámbitos del humanismo universalista, que fue también fundado por Silo. Y en este particular caso, este taller, un taller vivencial, decíamos, o un taller interactivo, está basado sobre una suerte de crítica que nosotros le hacemos al sistema social en que vivimos, que es que las personas se miran unas a otras muchas veces desconociendo la dimensión humana que hay detrás de la mirada, detrás del aspecto físico que tiene una persona. O sea, cuando yo miro a una persona veo obviamente la figura de su cuerpo, ¿no es cierto? Y ahí, bueno, ahí no se advierte en la mirada esa dimensión humana, pero sabemos que existe. La persona tiene una sensibilidad, tiene una conciencia, tiene una historia, tiene un presente y tiene un futuro, ¿no es cierto? A veces temido, a veces anhelado. Todo eso que es lo más importante de la persona no está a la vista, ¿no es cierto? Pero es lo más importante. Entonces, nosotros en este taller tratamos de mostrar esa dimensión y tratamos de que cuando alguien se comunique con una persona, o cuando alguien se dirige a una persona, o simplemente el hecho de ver a esa persona, aspiraríamos a que se tuviera presente esa dimensión humana que no está a la vista, pero que sabemos que existe, así como existe la propia, ¿no es cierto?, nuestra dimensión humana. Recordame cuál era el título del taller. Se llama Sentir lo humano en el otro, una revolución interpersonal. Porque nosotros pensamos que si las personas pudieran empezar a tratarse de esa manera, las relaciones humanas serían completamente diferentes. No serían relaciones de cosificación, de uso de una persona respecto de las demás, sino que, bueno, sería otro mundo, ¿no? Sin duda. ¿Qué opinión te deja, qué experiencia te deja la participación en este quinto simposio internacional del Centro Mundial de Estudios Humanistas? Bueno, en general la participación ha sido muy buena, ¿no? Obviamente, digamos, habían personas que ya participan en el movimiento humanista desde hace años y otros que se acercaban, ¿cierto?, por primera vez. Por lo menos en todas las cosas que yo estuve me pareció interesante. En el taller que nosotros hicimos fue muy gratificante porque todo el mundo se soltó y hubo una relación muy suelta entre todos y, digamos, las expresiones que se vertieron al final me mostraron que realmente había sido una cosa que dejó un buen registro, ¿no? Durante el transcurso de la nota mencionaste varias veces a Silo. ¿Quién es Silo? Bueno, Silo fue una persona extraordinaria, un niño que empezó a estudiar filosofía a los 12 años y que y muy preocupado por la situación del mundo, siempre decía, esto no puede seguir así, tenemos que hacer algo para que las cosas cambien, ¿no? Y entonces, siendo un estudiante de ciencia política, comenzó a convocar a sus amigos y a sus compañeros de estudio a comenzar a realizar estudios sobre la situación social y personal del ser humano, con la idea de construir un movimiento que pudiera sentar las bases de un cambio. Y en eso estuvo hasta el final de su vida, ¿no? Unos 50 años más o menos estuvo trabajando en esa dirección. Y generó una cantidad importante
de materiales escritos, de ideas, de desarrollos doctrinarios, y por otro lado, una enorme cantidad de trabajos internos. Bueno, obviamente lo que fuimos acompañando ese proceso, también hicimos nuestra parte, ¿no es cierto? Porque fue como un gran laboratorio, ¿no? Donde mucha gente, digamos, experimentó diferentes alternativas, y Silo fue siempre como el gran integrador de todas esas experiencias que había, iba como rescatando lo más significativo y poniéndolo en materiales, en libros, que hoy en día están a disposición de todos, ¿no? Así que, bueno, fue un gran promotor del cambio del ser humano, ¿no? Y en ese sentido, yo me siento muy agradecido por haber tenido la oportunidad de participar en ese proceso. Y, por ejemplo, una de las cosas extraordinarias que nos ha dejado es la posibilidad de trabajar con la fuerza interna, con la fuerza interior que nosotros tenemos. O sea, nosotros conocemos un procedimiento mediante el cual en un momento determinado uno se sienta, cierra los ojos y hace un trabajo y transforma inmediatamente su estado interno. Eso es una cosa invalorable, ¿no? Digamos, y no es no es una cosa imaginaria, digamos, sino que realmente se transforma el estado interno, ¿no es cierto? Y cualquier persona lo puede aprender. Es como si te dieran una píldora mágica. ¿Tan así? Claro. Pero es fácil ese... No digo que sea fácil, ¿no es cierto? Pero si uno tiene permanencia, puede manejar ese trabajo y hacerlo y obtener siempre un buen resultado. Muchas gracias. Conversamos con el ingeniero Daniel León, presidente del Centro de Estudios Humanistas Rosario, en el contexto del 5º Simposio Internacional del Centro Mundial de Estudios Humanistas, realizando esta nota en el lobby del Hotel Chaco en Asunción, capital de Paraguay, donde se desarrolló la sede latinoamericana de este simposio. Y por supuesto, hay muchos interrogantes que seguiremos conversando en otras notas. Con ustedes, Gabriel Gómez Fiori. Gracias.